Hola a todos, somos Nimsi, Kareli y Dalia y hoy vamos a presentar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la educación rural en México en el siglo XX, un proceso clave en la transformación de nuestro país. Exploraremos cómo se impulsó la educación en las comunidades rurales, el papel que jugaron los maestros rurales y el impacto de las misiones culturales. Acompáñenos en este recorrido por la historia. Contexto histórico, la educación y la revolución. Para entender la importancia de la educación rural, hay que remontarnos a la Revolución Mexicana. En 1917, la Constitución estableció la educación como un derecho universal, pero la realidad era otra. La mayoría de la población seguía sin acceso a ella, especialmente en el campo. Antes de la Revolución, la educación estaba concentrada en las ciudades y era un privilegio de clases altas. En muchas comunidades rurales no había escuelas ni maestros, y el analfabetismo era alarmante. La falta de educación perpetuaba la desigualdad y mantenía a la población en condiciones de extrema pobreza. Para solucionar este problema, en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, dirigida por José Vasconcelos. Su misión era extender a todo el país la educación y reducir la desigualdad social a través de la enseñanza. La creación de escuelas rurales. Con la creación de la SEP, se impulsó la construcción de escuelas rurales en todo el país. Estas escuelas no solo tenían la función de enseñar a leer y escribir, sino que también buscaban mejorar las condiciones de vida en las comunidades. Se implementó un modelo educativo adaptado al entorno rural, en que los niños aprendían oficios, prácticas agrícolas y principios de higiene. La idea era que la educación fuera útil y ayudara a modernizar el campo. En pocos años se establecieron miles de escuelas rurales, llevando la educación a regiones que nunca antes habían tenido acceso a ella. Estas escuelas se convirtieron en centros de aprendizaje para toda la comunidad y no solo para los niños. José Vasconcelos y su visión de la educación. José Vasconcelos tenía una visión muy especial sobre la educación. Para él, la escuela no debía limitarse a transmitir conocimientos, sino que debía formar ciudadanos con valores, identidad cultural y sentido de comunidad. Vasconcelos impulsó la creación de bibliotecas, promovió el acceso a la literatura y fomentó el arte como parte fundamental de la educación. También creía que la educación debía ser incluyente, llegando a todos los sectores de la sociedad. Gracias a su liderazgo, la educación comenzó a verse como una herramienta de transformación y no solo como una obligación del Estado. Uno de los proyectos más revolucionarios de la SEP fue la creación de las misiones culturales en 1923, ya que estas misiones consistían en grupos de maestros y especialistas que viajaban a comunidades rurales con el objetivo de alfabetizar y mejorar la calidad de vida de la población. Las misiones culturales no solo enseñaban a leer y escribir, también capacitaban en técnicas agrícolas, higiene, salud y organización comunitaria. Se trataba de un modelo integral que buscaba transformar la realidad de las comunidades desde la educación. Los maestros misioneros vivían con la gente compartiendo sus costumbres y trabajando con ellos para mejorar su entorno. Este proyecto ayudó a disminuir el analfabetismo y a empoderar a las comunidades rurales. Las escuelas normales rurales. Para asegurar que hubiera suficientes maestros rurales, se crearon las escuelas normales rurales. Estas instituciones se encargaban de formar docentes especializados en la enseñanza para comunidades campesinas. Los maestros rurales no solo debían enseñar, sino también ser líderes comunitarios, promotores de la salud y guías en el desarrollo local. Las escuelas normales fueron clave en la expansión de la educación en el campo y en la creación de una nueva generación de educadores comprometidos con su labor. El maestro rural más que un educador. El maestro rural no solo enseñaba, sino que también era médico, orientador, líder y organizador comunitario.
Su trabajo iba más allá de las aulas, ya que también ayudaba a mejorar las condiciones de vida de los pueblos. A pesar de su enorme importancia, los maestros rurales enfrentaban muchas dificultades, bajos salarios, falta de recursos y en algunos casos persecución por parte de grupos que se oponían a la educación socialista. Impacto de la educación rural en la sociedad. El impacto de la educación rural fue enorme, ya que miles de campesinos pudieron aprender a leer y escribir, cosa que les permitió mejorar su calidad de vida y poder exigir sus derechos. Las comunidades pudieron empezar a organizarse mejor, a participar en la política y a generar cambios reales en su entorno. Gracias a esta educación, se permite romper con el ciclo de pobreza y marginación en muchas regiones del país. Desafíos y oposición a la educación rural. No todo fue fácil, hubo mucha resistencia a la educación rural, especialmente por parte de grupos conservadores y religiosos que veían la educación socialista como una amenaza a sus creencias e intereses. Algunos maestros fueron perseguidos y asesinados por llevar la educación a comunidades donde no era bien recibida. Como conclusión, podemos decir que la educación rural en México fue mucho más que un simple proyecto educativo. Fue una revolución silenciosa que transformó la vida de miles de personas. Gracias al esfuerzo de maestros comprometidos y de iniciativas como la creación de la SEP, las misiones culturales y las escuelas normales rurales, el conocimiento pudo llegar a rincones donde antes solo había olvido. Sin embargo, este avance no estuvo exento de desafíos. La falta de recursos, la resistencia de ciertos sectores y las difíciles condiciones del campo hicieron que esta lucha fuera aún más grande. Pero a pesar de todo esto, el impacto fue innegable. Generaciones de campesinos aprendieron a leer, a escribir y a organizarse, demostrando que la educación no solo cambia vidas, sino que también transforma sociedades. Hoy su legado sigue presente. La educación continúa siendo la clave para romper las cadenas de la desigualdad y poder construir un futuro más justo para todos. Porque como dijo José Vasconcelos, la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Y también nos advierte, un pueblo sin educación es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y con esto llegamos al final de este maravilloso recorrido por la educación rural en México. Esperamos que esta información les haya servido para reflexionar sobre el impacto que ha tenido la educación en nuestra historia y en la vida de miles de personas. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado hasta aquí. Si les gustó el video, no olviden compartirlo y seguir apoyando la educación como una herramienta de cambio. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.